Del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Adán, Tania, a la orden. Al contrario, y precisamente este crecimiento, este rebote, es como hacer el símil, es un enfermo que ya levantó así el dedito y que está dando algunas señales. Así es, pasamos de los estertores de un ataque al corazón a respiración ya natural. Dejamos a un lado la respiración artificial si seguimos en esta modalidad de la comparación. Pero sí es importante destacar, Adán, Tania, de que el crecimiento de este trimestre, desde este tercer trimestre del año, no es homogéneo en todo el país. Por ejemplo, tenemos que en Nuevo León hay una creación de empleo del orden de 13,802 fuentes de trabajo que se crearon en septiembre, en tanto que en Chiapas solamente se crearon 902 empleos. Esto refleja precisamente de que nuevamente el país se está dividiendo en dos. Las entidades exportadoras, manufactureras, principalmente de la industria automotriz, vis-a-vis las entidades del sector primario, como es Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que están ausentes de esta industria global, de estas cadenas globales de valor. Es en este sentido de que no hay que echar campanas al vuelo en torno a que la economía tiene un crecimiento en este tercer trimestre. Es importante destacar que si lo comparamos de manera anual, es decir, el tercer trimestre de 2020 con relación al tercer trimestre de 2019, la economía tuvo una caída de 8.6%. Y si hacemos el cálculo de lo que hemos crecido este año, pues tenemos un comportamiento negativo de menos 9.6%. Sí es importante este crecimiento sin duda, pero todavía falta impulsar lo que es realmente necesario, que es el desarrollo económico y que se refleje, por supuesto, en el bienestar de la sociedad. Precisamente, doctor, en este aspecto, pues que esta mañana el gobierno federal celebraba, echaba las campanas al vuelo, como ya usted bien comentaba. Sin embargo, pues ahí hay una diferencia, ¿no? De 8.6%, pues no se le puede llamar crecimiento económico cuando pues estamos sumergidos y apenas estamos empezando pues a subir nuevamente, ¿no? Así es, y el presidente se le olvida de lo que dijo precisamente hace 3 meses en torno a que se está construyendo para México otro indicador, que es el de la felicidad, que este indicador desde hace 23 años existe realmente. Y hoy el presidente lo deja de lado porque festeja ese crecimiento económico que no deja de ser macro, subrayo, pero hay que tomar en consideración que de marzo a julio fueron 12 millones de personas que quedaron sin un ingreso con relación a lo que estaban obteniendo en el primer trimestre de este año. La creación de empleo tampoco es para echar campanas al vuelo. De estos 12 millones de personas, solamente 7.800.000 se han reincorporado nuevamente a la actividad económica, por lo que tenemos un rezago de 4.200.000 personas que no tienen un ingreso permanente en su hogar. Y también hay que destacar que de los 6.343.000 establecimientos que están registrados en el país, pues 2 millones no están regresando a la nueva realidad económica. Por lo tanto, sí, crecimiento es importante, pero subrayo, tampoco tenemos un horizonte nada halagüeño, en el sentido de que mucho depende el crecimiento de la economía nacional y de la economía mundial en torno a que tengamos una vacuna, y esto pues no lo tenemos en este horizonte de corto plazo. Doctor, las cifras que se nos dan van mucho con la realidad, un sector terciario de los más afectados, y es ahí donde están las personas
que no tienen una contratación de empleo formal, parece ser, ¿no? Así es, Adán, y es ahí donde encontramos esta disruptiva en la economía nacional. Tenemos un norte manufacturero que está creciendo a raíz de precisamente de la actividad industrial automotriz que se tiene en Estados Unidos y que se tiene este encadenamiento. Sin embargo, las entidades que mucho dependen del sector terciario, de manera particular de la industria del hospedaje, de la industria del turismo, tienen una importante caída. Por ejemplo, Quintana Roo tiene una caída de menos 37%, Baja California una caída de menos 38%, y las entidades del sector primario, Oaxaca, por ejemplo, tiene una caída de menos 5.7%. Entonces, no tenemos un crecimiento, lo que se conoce como PIB, es decir, la riqueza creada por una sociedad en un periodo determinado, es decir, en este tercer trimestre, ese crecimiento realmente no se refleja en el bienestar de la sociedad, y por lo tanto el ingreso laboral de los trabajadores de los hogares está cada vez mermado, y pues vemos que de los 37 millones de hogares que tiene el país, 17 millones no completan la canasta básica, no llegan a juntar lo que se requiere para comprar los productos mínimos de consumo, y por lo tanto esto por supuesto que afecta el bienestar de los hogares. Doctor, déjeme retomar parte de lo que nos comentaba hace un momento respecto a este indicador de crecimiento del Producto Interno Bruto y la referencia del presidente, que ha descalificado justo este indicador. Sin embargo, pues hoy aplaude estas cifras del INEGI. ¿Qué lectura le da pues este doble discurso del gobierno federal? No, sin duda el presidente lo festina, pero no está teniendo en sus datos, ¿no?, que hay una serie de indicadores micro que son los que realmente se reflejan en el quehacer de la economía, ¿no? Entonces, si nos vamos en cuanto a lo que él decía hace unos meses sobre la cuestión de la felicidad, del bienestar en los hogares, pues no, realmente no se tiene a raíz de que, por ejemplo, con relación a los salarios que se tenían en marzo, teníamos una caída muy importante del 47%. Entonces, esto realmente está menguando la riqueza de los hogares, y también tomando en consideración que los nuevos empleos que se están generando, por supuesto que no tienen las mismas condiciones de lo que se tenía en este primer trimestre de 2020. Por lo tanto, sí es importante empezar a trabajar, empezar a impulsar otra serie de medidas para que precisamente pueda fortalecerse el ingreso de los hogares. Doctor, el presidente hacía un pronóstico y en la mañana festinaba esto y decía que de seguir así esta tendencia, terminando marzo del 2021, estaríamos igual a como estábamos antes de la pandemia. ¿Eso será posible, este pronóstico? Absolutamente falso por parte del presidente. El crecimiento que tendríamos, si bien va la economía, si marcha bien para este cuarto trimestre de 2020, ese crecimiento lo tendríamos con relación a 2014. ¿No? Es decir, el comportamiento de la economía está teniendo una caída de 6 años, y esto, por supuesto, se va a reflejar en las condiciones de desigualdad que en este momento está teniendo la sociedad, y más aún cuando se tiene teletrabajo o esta educación virtual a distancia, donde tenemos que son de los 37 millones de hogares que tiene el país, por ejemplo, tenemos que 21 millones no tienen internet en casa, ¿no? Entonces, ese crecimiento, por supuesto, es macro, pero no refleja realmente la creación de riqueza en los hogares.
Doctor, déjeme hacerle referencia a este paquete económico, pues que ayer aprobaba el Senado de la República. Bueno, pues un paquete sin apoyos fiscales, sin guardaditos, y bueno, que además veíamos que estaban buscando jalar recursos pues de donde se pudiera. Vimos ya que incluyeron pues estos fondos de 33,000 millones de pesos, pues que correspondía a gastos catastróficos, aspecto de salud, y bueno, que fue incluido en la ley de ingresos. ¿Cómo se vislumbra en este marco el próximo año en cuestión económica? Sí, es muy interesante su observación, Tania, en el sentido de que, por ejemplo, necesitamos que haya un fortalecimiento de la producción, y esto, por supuesto, que se refleje en la creación de empleo. Y esto, a su vez, nos va a provocar, estaría generando para el fisco mayor ingreso a través del impuesto sobre la renta, del impuesto especial sobre producción y servicios, y por supuesto mayor recaudación a través de el IVA. Estos tres impuestos representan el 57% de lo que se estaría presupuestando en cuanto a ingresos tributarios no petroleros. Sin embargo, la generación de empleo no está creciendo de manera importante. Tampoco tenemos un consumo que impacte en el pago indirecto del IVA, y por supuesto hay una caída del impuesto sobre la renta. Es decir, el gobierno tiene que ser muy cauteloso, porque no puede correr un peligro muy importante en el sentido de que se caiga la recaudación tributaria, y esto nos puede llevar entonces a que haya un faltante. Y también el gobierno no tiene que cometer el mismo error que se hizo en 2019 de subejercer el gasto programado. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2019, el gobierno no ejerció 900,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esto provocó que la economía, por supuesto, tuviera un comportamiento distinto a lo largo del año pasado, y las consecuencias de ello lo estamos viendo. Entonces, sí, el gobierno debe cumplir con el mandato que establece el artículo 42 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y Presupuestaria, para que se ejerza lo que el legislativo ya aprobó. Doctor, nuestros niveles de deuda, ahora que están de moda los semáforos, ¿en qué color estará? En general, el acumulado está en 47% del PIB. Y esto también es importante destacar, Adán, en el sentido de que de lo que ingrese, 47% va a ser para pagar el acumulado de la deuda externa y privada, por supuesto. Entonces, esto también puede ser un polvorín para el gobierno, en el sentido de que si no se recauda lo suficiente, pues por supuesto que estaremos supeditados a deuda externa, lo cual el presidente no quiere contratar, porque estaría minando el proyecto que él está impulsando. La apuesta del gobierno entonces es en torno a crecer de manera interna, y por lo tanto recaudar más, y es aquí donde también hay que destacar que hay un papel muy importante en cuanto a atacar frontalmente lo referente a la evasión y a la elusión fiscal, por lo que veríamos una mayor recaudación por el combate a esta evasión de impuestos, obligando a los grandes contribuyentes, a las grandes empresas, al ponerse al corriente con el fisco, y por supuesto generando mayor producción, estaríamos impulsando ICR, IVA y IEPS. Pues ahí está el tema sobre la mesa, por supuesto la vista fija en este tema económico súper importante. Doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Gracias por estar con Mega Noticias. Muchas gracias.